Hola, mis queridos amigos de la oscuridad. Hoy les traigo una historia que, de tan perturbadora, quizá no debería ser contada. Es una leyenda que muchos conocen, pero pocos han vivido para contarla. Una historia que no solo te helará la sangre, sino que te hará cuestionar cada sonido, cada susurro, cada sombra que se mueva en la noche. Esta es la verdadera historia de La Llorona. Y te advierto, si escuchas su llanto, ya es demasiado tarde. Para entender la maldición de La Llorona, debemos remontarnos a hace más de 200 años, a un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos. Allí vivía una joven llamada María. María era conocida por su belleza y su bondad, pero también por su trágica historia de amor. María se enamoró de un hombre poderoso, un hacendado que la cortejó con promesas de amor eterno. Pero ese hombre tenía un secreto. Ya estaba casado. A pesar de ello, María creyó en sus palabras y se entregó a él. Con el tiempo, dio a luz a 2 niños, a quienes amaba más que a nada en el mundo. Sin embargo, el hombre pronto abandonó a María, regresando con su esposa legítima. María, desesperada y humillada, se sumió en una profunda depresión. Pero lo peor estaba por venir. Un día, el hombre regresó al pueblo, para llevarse a sus hijos. Él afirmaba que eran su legítima descendencia y que María, una mujer soltera, no era digna de criarlos. María luchó con todas sus fuerzas, pero fue en vano. Los hombres del hacendado la sujetaron mientras él se llevaba a sus hijos. Esa noche, María, consumida por el dolor y la rabia, corrió hacia el río. Con lágrimas en los ojos, tomó una decisión desesperada. Si no podía estar con sus hijos, nadie más lo haría. En un acto de locura y desesperación, María ahogó a sus hijos en el río. Pero en el momento en que sus pequeños cuerpos desaparecieron bajo el agua, algo dentro de ella se quebró para siempre. El remordimiento la consumió, y ella misma se arrojó al río, ahogándose en las mismas aguas que habían tomado la vida de sus hijos. Pero la historia de María no terminó ahí. Al morir, su alma no encontró paz. Un brujo malvado, que había estado observando desde las sombras, aprovechó su dolor para convertirla en algo mucho más terrible. La maldijo a vagar por la eternidad, buscando a sus hijos en cada río, en cada lago, en cada charco de agua. Su llanto se convirtió en un eco que resonaría por siempre, atrayendo a quienes escucharan su historia. Desde entonces, La Llorona ha sido una presencia constante en las noches de los pueblos cercanos a los ríos. Su llanto desgarrador es una advertencia. Si la escuchas, estás marcado, y si te encuentra, no habrá escapatoria. Ahora, volvamos a nuestro protagonista, Daniel. Daniel era un joven investigador de lo paranormal que llegó al pueblo con la intención de desentrañar el misterio de La Llorona. Pero lo que no sabía era que el misterio lo estaba esperando. Todo comenzó en un pequeño pueblo perdido en las montañas de México, un lugar olvidado por el tiempo, donde las calles están vacías y las casas parecen susurrar secretos que nadie quiere escuchar. Aquí llegó nuestro protagonista, un joven investigador de lo paranormal llamado Daniel. Daniel era un escéptico, alguien que creía que todas las leyendas tenían una explicación lógica. Pero eso estaba a punto de cambiar. Daniel había escuchado historias sobre La Llorona desde que era niño. Una mujer vestida de blanco, con un velo que ocultaba su rostro,
que vagaba por las noches cerca de los ríos, llorando y preguntando por sus hijos. Pero lo que no sabía era que esta leyenda era mucho más que un simple cuento para asustar a los niños. Al llegar al pueblo, Daniel notó algo extraño. Las ventanas de las casas estaban cerradas, a pesar del calor sofocante. Los pocos habitantes que veía lo miraban con desconfianza, como si supieran que él no pertenecía allí. Un anciano, con los ojos nublados por la edad, se acercó a él y le dijo en voz baja: «No menciones su nombre, no la llames. Si escuchas su llanto, ya no habrá vuelta atrás». Daniel, por supuesto, no hizo caso. Era un hombre de ciencia y estaba decidido a desentrañar el misterio de la Llorona. Pero lo que no sabía era que el misterio lo estaba esperando. En una antigua casa abandonada, Daniel encontró un diario polvoriento. Sus páginas estaban llenas de escrituras desesperadas, como si el autor hubiera estado al borde de la locura. El diario contaba la verdadera historia de la Llorona. No era una mujer que había ahogado a sus hijos por despecho, como decía la leyenda. Era algo mucho más oscuro. Según el diario, la Llorona había sido una mujer llamada María, quien vivió en el pueblo hace más de 200 años. María era una madre devota, pero cayó en las garras de un brujo malvado que la maldijo. El brujo le arrebató a sus hijos y la condenó a buscarlos por toda la eternidad. Su llanto no era solo de dolor, sino de rabia y desesperación. Y lo peor de todo, cualquiera que escuchara su historia quedaba marcado por la maldición. Daniel comenzó a sentir una presencia a su alrededor. Las sombras parecían moverse por sí solas, y el aire se volvió frío y pesado. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez. Un llanto desgarrador, que venía desde el río. Daniel, armado con su cámara y una linterna, se dirigió hacia el río. El llanto se hacía más fuerte con cada paso que daba. Cuando llegó al agua, vio algo que lo paralizó de miedo. Allí, flotando sobre la superficie, estaba ella, la Llorona. Su vestido blanco y rasgado ondeaba en el viento, y su rostro era una máscara de dolor y furia. La Llorona lo miró fijamente y susurró: Daniel intentó correr, pero sus piernas no respondían. La Llorona se acercó lentamente, extendiendo sus manos esqueléticas hacia él. En ese momento, Daniel supo que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podría despertar. Daniel intentó huir del pueblo, pero no importaba cuánto corría. El llanto de la Llorona siempre lo seguía. Las calles parecían cambiar, como si el pueblo mismo estuviera conspirando contra él. Las sombras lo perseguían, y las risas de los niños fantasmas resonaban en sus oídos. Finalmente, Daniel encontró un viejo libro de rituales en la iglesia del pueblo. Según el libro, había una forma de liberar a la Llorona. Alguien debía tomar su lugar. Desesperado, Daniel intentó realizar el ritual, pero algo salió mal. En lugar de liberarla, liberó a otros espíritus atrapados por su maldición. El pueblo se llenó de sombras y gritos desesperados. En un último intento, Daniel se enfrentó a... Ella le reveló la verdad. No había escapatoria. La maldición era eterna, y ahora él era parte de ella. Con un grito desgarrador, la Llorona lo arrastró al agua. La pantalla se oscurece, y todo lo que se escucha es el llanto de Daniel, mezclándose con el de la Llorona. Y así, mis queridos amigos, termina la historia de Daniel. Pero cuidado, porque ahora
Tú has escuchado el llanto de la llorona, y si prestas atención, en la quietud de la noche, quizá escuches su voz susurrando, ¿has visto a mis hijos? Pero recuerda que si estás viviendo por un pueblo pequeño y estás caminando solo por las 00 horas de la mañana, intenta correr y llegar a tu casa lo más rápido, porque tu corazón y tus pensamientos te pueden jugar una mala pasada. Y peor, si estás viviendo por lugares montañosos y cerros, trata de no hacer caso a cualquiera persona que se te acerque. Así está, te quiera seducir.